Hay varios sitios en este momento donde se está centrando la información. El primero de ellos, la calle 26 con carrera 30, Avenida Las Américas aproximadamente, donde se pone hasta ahora la primera piedra del Museo Nacional de las Víctimas del Conflicto. Allí se encuentra hasta ahora Janet Manzano, vamos en directo con ella. Janet, muy buenos días. ¿Qué está pasando hasta ahora? ¿Qué tal? Muy buenos días para todos. Pues son 14.000 metros cuadrados los que en esta ceremonia oficial entregará el alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, quien a esta hora hace su intervención y se los entregará al gobierno nacional. Violencia que ha generado millones de víctimas. Entre el año 2002 y 2010, dicen las estadísticas, se generaron millones de desplazamientos que convirtieron a millones de personas en víctimas, como quizás no lo habíamos observado nunca antes en nuestra historia, incluida la violencia de mediados del siglo XX. A Bogotá han llegado parte de esas víctimas. Las estadísticas hablan de 600.000, una población que casi alcanza el 10% del total de la población bogotana. Y en otras ciudades es peor, digamos. En Medellín el porcentaje es del 26%. Cómo las ciudades responden, cómo la nación responde en momentos en que estamos a punto de construir la paz, definitivamente, a ese clamor de las víctimas por su reparación, por la verdad, por la memoria, por su dignificación. Bogotá ha hecho unos esfuerzos en estos años, en algún tipo de indicador calificativo del Ministerio del Interior, logramos 96 puntos sobre 100, la entidad territorial que mejor trata, construye procesos de dignificación de las víctimas en Colombia, pero quisimos dar pasos más adelante. En las modificaciones excepcionales al Plan de Ordenamiento Territorial, quisimos crear en esta zona en la que estamos ubicados, de aquí hasta los cerros orientales, lo que llamamos el eje de la memoria y la paz. Y comenzamos con una construcción que es icónica. Aquí está su director, Camilo González Pozo, el Centro Distrital de la Memoria, un edificio hermosísimo que usted, señor presidente, y muchos aquí presentes han conocido en varias oportunidades. Situado junto al parque y al cementerio central, de allí surgió la idea de, en lugar de tener un punto, pudiéramos construir un eje, una zona de la ciudad que se destinara a la memoria, a revivir la historia en el sentido de no olvidarla como parte fundamental de la dignificación de las víctimas de la violencia en el país. Y quiero explicarlo brevemente. Este lote del distrito hoy se entrega oficialmente al Museo Nacional de la Memoria. Esperamos aquí se construya un edificio icónico, unas instalaciones icónicas por su hermosura, para que allí al interior de esos ladrillos, de esas instalaciones, se construya precisamente el Museo Nacional de la Memoria en Colombia, en este lugar. Al lado del Centro de la Memoria Distrital constituye el primer eje urbanístico, pero no único, porque el distrito está adelantando en este lugar, de los de mayor valorización de la ciudad de Bogotá, proyectos de vivienda que se llaman VIP, pero que están destinados para las víctimas de la violencia, 2 proyectos en concreto, demostrando, ya lo habíamos hecho con la Plaza de la Hoja, que sí se puede hacer vivienda de interés social y prioritario en los centros y al lado de las transacciones económicas, culturales y sociales de una ciudad,
no se necesita de nuevos. Los grandes proyectos de vivienda que se están adelantando, proyectos urbanísticos, y he aquí un episodio que me parece importante relevar. La Fundación para la Paz y la Memoria, que se ha creado recientemente, integrada por muy importantes empresarios de Bogotá, propietarios del Banco Colpatria, Colsubsidio, el presidente de Colsubsidio, la aglomeración de empresarios a través de Pro Bogotá, Nayib Neme, que está aquí presente y nos acompaña, Pedro Gómez, etcétera. Esos empresarios se han aglutinado en una fundación y buscan desarrollar este eje en función de la memoria y de las víctimas con proyectos de escala mundial desde el punto de vista urbanístico. Atrio, arriba de la Caracas, con arquitectos famosos mundialmente. Estación Central, con la participación del distrito. Y más allá, hasta llegar a la carrera séptima, constituyendo un eje cultural en donde las grandes expresiones urbanísticas que ya empiezan a construirse estén al lado de nuestros proyectos de vivienda de interés prioritario para las víctimas. Los humildes, los proyectos de gran envergadura mundial, juntos. Yo creo que ese es un símbolo propiamente en este eje de la paz y de la memoria, de la paz misma, porque de eso creo que se trata. Pero quiero, además de presentar que es el eje de la memoria de la ciudad de Bogotá, una decisión que tomamos hace 2 días, que ya está en plena ejecución y que quiero comentarle al Gobierno Nacional y al presidente. No hace mucho, con el presidente de la República, abrimos las puertas del Hospital San Juan de Dios. Allí, en los edificios, los más hermosos en mi opinión, el que era antiguamente el Centro de Inmunología y el San Jorge, por la calle Primera, en el corazón mismo de Bogotá, allí en esa calle que separa el norte y el sur, y que de muro invisible que ha sido en la historia de Bogotá entre 2 maneras de entender la ciudad y de vivir la ciudad, hoy queremos que sea puente precisamente de la paz. Y en esos 2 edificios hemos decidido que se instalen en el inmunológico anteriormente lo que vamos a llamar la genética de la paz, con el Instituto de Medicina Legal. Allí se va a ubicar laboratorios, las oficinas, el personal, que va a estudiar cerca de 30.000 registros de ADN con las últimas tecnologías de investigación genética que corresponden, de acuerdo a sus familiares o con sus familiares, a las personas que han desaparecido en Colombia. 30.000 sería la cifra oficial hoy, pero siempre estará en construcción. A través del material genético que sus familiares aportan, la búsqueda de los desaparecidos, lo que no solamente equivale a un hecho fundamental de la paz, de la memoria, de la reparación de las víctimas en un sector de la población a la cual sus familiares los desaparecieron sin que aún sepamos dónde están, sino que también inicia un proceso de investigación, incluso científica, que puede poner a Colombia desde el San Juan de Dios, con lo que eso significa, en una de las vanguardias de la investigación genética para la salud y para la paz. Con el Instituto de Medicina Legal hemos llegado a ese acuerdo. En un mes estarán allí adentro. Esperamos que allí la mejor de los espacios de ese edificio hermoso que era el Laboratorio de Inmunología
se abra el espacio a las organizaciones de familiares de desaparecidos para que tengan un puente directo, Estado, familia, investigación y búsqueda de por lo menos 30.000 desaparecidos en Colombia, tema que en mi opinión, e independientemente de los diálogos de La Habana, es fundamental para la construcción de la paz en Colombia. El segundo edificio, el San Jorge, ahí cerca, a unos cuantos metros, también se le entregará al Instituto de Medicina Legal para establecer la biología forense, una rama de la investigación criminalística con una función fundamental, a través de estos procesos de tipo tecnológico, detectar en las mujeres que son víctimas de la violencia sexual en la ciudad de Bogotá, y estaría abierto al país, las trazas que lleven a la identificación del culpable. Porque obviamente no hablamos solamente de víctimas de la violencia derivadas del conflicto armado, que también allí ha ocurrido la violencia sexual, sino en general de esa violencia difusa que en las sociedades y en este tipo de ciudades se presenta y que muestra una de las peores ignominias y de las injusticias sociales, el dominio del hombre sobre la mujer en su forma más extrema, la violencia sexual. Más o menos 3.800 casos de investigación están acumulados en el Instituto de Medicina Legal por más de un año, lo cual equivale a que mujeres que han sido atacadas de esa manera no han podido encontrar justicia. Pues el San Juan de Dios, en ese edificio se entrega a una institución con la capacidad técnica suficiente para que allí se construyan los instrumentos que superen la impunidad en la mujer, sobre la mujer, y que puedan lograr incluso preventivamente que nuestras sociedades convivan en paz en algo que es fundamental, y es que hombres y mujeres son iguales, y que por tanto hay que empoderar a la mujer, dado que se le ha quitado todo poder con instrumentos políticos, sociales, tecnológicos. Es nuestro aporte de la Bogotá humana a la paz. Esta movilización, que esperamos sea inmensa, de ciudadanías diversas, este terreno que albergará uno de los edificios más hermosos del país, este eje en donde personas muy humildes vivirán, pero también al mismo tiempo los desarrollos modernos de la urbe, juntando empresarios y víctimas en un mismo esfuerzo. Estas instituciones que se ponen como la genética por la paz, la biología forense, al servicio de las víctimas, de los desaparecidos, de las mujeres, es el aporte de la Bogotá humana a la paz. Señor presidente, me gustaría, si provoco aquí un choque protocolario, que muchas veces me gusta hacerlos, que pudiéramos escuchar brevemente a una víctima, a Soraya, que viene de los Montes de María, territorio que yo conozco particularmente y desde donde hice uno de mis principales debates. Si usted quiere, presidente. Entonces, Soraya, te dejo el micrófono. Yo también voy a romper protocolo. En enero Joche se cogió un mochuelo en las montañas de María y me lo regaló nomás para la novia mía. Mochuelo pico de maíz, de ojos negro brillantino. Mochuelo pico de maíz, de ojos negro brillantino, sí, como mi amor por ti. Entre más negro más fino, sí, como mi amor por ti. Entre más viejo más fino. Esclavo negro canta, entona tu melodía, canta con seguridad,
como anteriormente hacías cuando tenías libertad en los montes de María. Esos cantos, que son los cantos de resistencia en este país que ha sido violentado por más de 57 años, como un día de hoy, 57 años mataron a Jorge Eliezer Gaitán. Esos cantos también van a estar aquí en este museo. Las paredes y toda la edificación no tuviera sentido si no tuviera las palabras, los relatos y las líneas de tiempo de la narración del conflicto, los daños profundos que han hecho los actores armados a la población de este país. Entonces, si solo en Montes de María hubo 104 masacres, ¿sí? Imagínense el resto. Pero aquí también van a estar las voces de los indígenas y van a estar las voces de los niños y de las mujeres, porque son las voces de la resistencia. Esas voces de la resistencia que somos los sobrevivientes de esta guerra, hoy dicen que es el Día de las Víctimas, a mí no me gusta llamarme así, pero somos sobrevivientes para seguir narrando, para seguir contando, para decirle a este país que eso no puede suceder más. Entonces la memoria que hace como esa mediación para narrar, para sanar, porque una sociedad que se sane también puede perdonar y puede pasar la página, como lo han hecho algunos ya, de ejemplo. Y hoy también estamos en este proceso importante con los diálogos de La Habana. Yo estoy muy optimista de eso. Yo estuve allí y pude ver a la cara y a los ojos a los guerreros y a los que hicieron daño. Y les pudimos dialogar y les dijimos, oiga, es una gran oportunidad, no se paren de allí. Pero el Museo Itinerante de la Memoria de los Montes de María, que nace incluso antes que naciera la Comisión de Memoria Histórica, luego llega Gonzalo Sánchez con todo su combo allá y nos sigue entusiasmando para seguirlo haciendo. Pero también llegan a Trujillo, pero también llegan a Antioquia y llegan al Caquetá y se encuentran con múltiples experiencias de creación de la memoria desde los territorios. Y la guerra se hizo en los territorios. Desde los territorios debemos construirla y reconstruirla de nuevo. Y es lo que le pedimos hoy a usted, señor presidente, que siga así, que siga con esta voluntad política de crear estos centros, de crear un centro de memoria, de crear una ley de víctimas que cuando tenga sus fallas es un instrumento hoy que nosotros podemos tenerlo allí. Y para no extenderme, porque fue una oportunidad que nos dieron hoy Día de las Víctimas a las víctimas, voy a aprovechar un pequeño boletín que hicimos las 60 víctimas que fuimos a La Habana y que hoy queremos pronunciarlo públicamente. Como víctimas de todas las violencias y actores armados, compartimos el significado profundo del dolor y sufrimiento de los y las colombianas y el compromiso por un país en paz. Ni una víctima más, ese es el lema de hoy, ni una víctima más. En el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas, respaldamos y nos unimos a todas las expresiones y movilizaciones que hay en el país en torno a la defensa de los derechos de las víctimas. Exigimos un mayor respeto por la vida y garantías de no repetición de los hechos de barbarie a los que hemos estado expuestos. Resaltamos la importancia de las decisiones tomadas en el marco del proceso de los diálogos de La Habana entre el Gobierno Nacional y la FARC-EP, destinadas al desescalamiento del conflicto armado interno. Instamos a las partes a seguir avanzando en nuevas medidas y hechos de paz que posibiliten un acuerdo definitivo y sostenible para que en Colombia no haya ni una víctima más. Levantamos nuevamente nuestra voz para solicitar que se investiguen las amenazas y los casos de revictimización denunciados con anterioridad. Hacemos un llamado a todos y a todas las colombianas y colombianos para que respetemos las diferencias, nos unamos a los esfuerzos que adelanta el país en la construcción de la paz. Las delegaciones de las víctimas que compartimos nuestros testimonios y propuestas en La Habana, nos pronunciamos a través de este comunicado por el compromiso que hemos asumido, seguir trabajando en la consolidación de la paz de Colombia. Y firmamos todas las 60 víctimas.
Muchas gracias.